Hola, muy buenos días. Hoy nuestro grupo, conformado por Juliana Borray, Diana Borda, Dana Bonilla, Gabriela Castillo, Ana Cortés, Sebastián Flores y Ana Rodríguez, les vamos a hablar sobre la herencia como factor de riesgo en la enfermedad periodontal. Pero primero que todo, ¿sabías que entre un 30 y un 50% de la susceptibilidad a la periodontitis puede estar determinada por la genética? Esto significa que no solo importa cuánto nos cepillemos los dientes o cuánto vamos al odontólogo, sino también lo que llevamos en nuestros genes. Investigaciones en gemelos y familias han demostrado que polimorfismos, es decir, pequeñas variaciones en el ADN en genes relacionados con la respuesta inmune e inflamatoria, influyen a una mayor destrucción de los tejidos periodontales. En resumen, la herencia puede influir en la intensidad de la respuesta inflamatoria e inmunológica del paciente, aumentando la vulnerabilidad frente a la enfermedad periodontal. Pero cabe recalcar que no todos reaccionamos igual frente a las mismas bacterias. Ahora bien, ¿qué tan común es este riesgo? Como la periodontitis es poligénica, calcularlo con exactitud es complicado. No hay un solo gen de la periodontitis, sino una combinación de muchos. Por eso, la mayoría de estudios se enfocan en genes claves como la interleuquina 1, una molécula proinflamatoria que potencia la respuesta inmune. Un estudio realizado por McDavid en el año 2000 mostró que cerca del 30% de la población caucásica porta una variación en el gen de la interleuquina 1. Esto quiere decir que casi una de cada 3 personas tiene este riesgo. Estas personas, llamadas de genotipo positivo, son más vulnerables a desarrollar formas graves de periodontitis. El impacto es enorme. Quienes tienen el genotipo positivo tienen 2.7 veces más riesgo de sufrir periodontitis severa. Y si además son fumadores, el riesgo puede aumentar hasta 7.7 veces. Este dato nos demuestra que la genética no actúa sola. Un ejemplo claro es el tabaco. Es capaz de disparar la susceptibilidad hereditaria, convirtiéndose en un factor clave a controlar. Además de la interleuquina 1, hay otros genes implicados en la respuesta inmune, como el factor de necrosis tumoral alfa. Estos genes también aumentan la susceptibilidad, aunque su peso varía según la población. Esto nos recuerda que la periodontitis no se explica con un solo gen, sino con una red genética que interactúa con factores externos. Los estudios en gemelos son una prueba clara de la influencia genética. Se ha calculado que la heredabilidad de la periodontitis crónica es del 50% en adultos. Esto significa que la mitad del riesgo lo explican los genes, mientras que la otra mitad depende de factores como el higiene, tabaco, enfermedades sistémicas o el estilo de vida. Así que la genética marca el territorio, pero el ambiente decide el resultado. Los polimorfismos genéticos heredados son pequeñas variaciones naturales en la secuencia del ADN que se transmiten de padres a hijos y que, a diferencia de una mutación grave, no generan una enfermedad por sí mismos. Más bien, actúan como ajustes finos en la actividad de un gen, haciendo que pueda expresarse con mayor o menor intensidad o que su función cambie ligeramente. En el caso del periodonto, estos polimorfismos adquieren un papel fundamental, ya que pueden aumentar la susceptibilidad a enfermedades periodontales, disminuirla o incluso brindar cierta protección. Esto explica por qué, frente a la misma acumulación del biofilm y factores ambientales similares, algunos individuos desarrollan periodontitis avanzada, mientras otros apenas presentan inflamación leve. Así, la genética no dicta un destino absoluto, pero sí inclina la balanza entre la salud y enfermedad, determinando una gran parte de la respuesta al periodonto frente a la agresión bacteriana y la capacidad de reparación de los tejidos.
Entonces, uno de los polimorfismos que encontramos en este caso está relacionado con la interleuquina 1 beta, como el jefe de las alarmas inflamatorias. En cuanto detecta bacterias en la encía, enciende la sirena y convoca a todo el ejército defensivo. El problema es que cuando se produce en exceso, esta alarma no se apaga y empieza a generar inflamación descontrolada. Aquí aparece la interleuquina 18, su cómplice, que potencia aún más la respuesta y hace que las encías se inflamen y se pongan rojas y adoloridas. Pero la cosa no se queda ahí. La interleuquina 1 beta activa a las MMPs, unas enzimas que funcionan como unas tijeras afiladas. Ellas se encargan de cortar y degradar el colágeno y el ligamento periodontal, debilitando la estructura que mantiene firme al diente. Por eso en la imagen vemos el diente triste, está perdiendo poco a poco el soporte que lo sostiene. Como si fuera poco, esta citosina también activa la vía RANKOPG, una especie de interruptor que despierta a los osteoclastos, las células que destruyen el hueso. Cuando ellos entran en acción, comienzan a comerse el hueso alveolar, generando la resorción que vemos presentada en la encía de la imagen. Es aquí donde la periodontitis se vuelve mucho más agresiva. Ya no solo hay inflamación, también se pierde el hueso de soporte. Este polimorfismo no se queda en lo celular, sino que se refleja directamente en lo que vemos día a día en nuestros pacientes. Inflamación exagerada de las encías, destrucción acelerada del colágeno, pérdida progresiva del hueso alveolar son los signos más evidentes. Por eso, aunque dos personas tengan la misma cantidad de biofilm, la respuesta no siempre será igual. La genética, a través de polimorfismos como el de la interleuquina 1 beta, puede inclinar la balanza hacia una periodontitis mucho más agresiva. En nuestras prácticas clínicas podemos llegar a ver que algunos pacientes desarrollan periodontitis de manera más agresiva que otros, aún teniendo niveles de placa bacteriana similares. Una de las explicaciones está en los polimorfismos genéticos que afectan a los neutrófilos, nuestra primera línea de defensa frente al biofilm. El gen SIGLS5 participa en la regulación de las señales inhibitoras de los neutrófilos y cuando presenta variaciones hace que estas células se vuelvan menos activas frente a las bacterias. El gen DEFA1 codifica las defensinas alfa, que son péptidos antimicrobianos esenciales, con ciertos polimorfismos. Su producción disminuye y con ello la capacidad de controlar el crecimiento bacteriano. Por otra parte, el gen CTSC es indispensable para activar enzimas como la elastasa y la catepsina G, que destruyen patógenos cuando está alterado. Estas enzimas no funcionan adecuadamente y la acción bactericida de los neutrófilos se ve limitada. Todo esto se traduce a una respuesta inmunitaria menos eficiente, lo que permite que el biofilm se expanda, se establezca la disbiosis y se genere un ambiente inflamatorio crónico. En consecuencia, se acelera la destrucción de la encía, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, que en la clínica reconocemos como bolsas periodontales profundas, sangrado persistente, pérdida de inserción y una evolución más rápida hacia la periodontitis severa. De esta manera entendemos cómo la genética no determina de manera absoluta, pero sí puede inclinar la balanza para una mayor susceptibilidad y severidad de la enfermedad periodontal. En los procesos de reparación y cicatrización periodontal, la genética también juega un papel determinante. Se ha demostrado que los polimorfismos en PLG, RSPO4, ROBO2 limitan la capacidad de regeneración de los tejidos de soporte dental.
lo que se traduce en un déficit cicatrizal, en una mayor pérdida de inserción. El gen PLG, que codifica el plasminógeno, interviene en la activación de plasmina, esencial para la eliminación de coágulos y la remodelación tisular. Cuando presenta variaciones, este proceso se vuelve lento y poco eficiente, retrasando la reparación. Por otro lado, el gen RSPO4 regula la señalización WNT, crucial para la proliferación y regeneración celular. Los polimorfismos en este gen disminuyen dicha señalización, reduciendo la capacidad de los tejidos periodontales de regenerarse adecuadamente. Finalmente, el gen ROBO2 participa en la formación de vasos sanguíneos y en la guía de células reparadoras con alteraciones genéticas. Esta capacidad se ve comprometida, dificultando la llegada de nutrientes y células claves al sitio de daño. En términos clínicos, todo esto explica por qué algunos pacientes presentan una cicatrización deficiente tras procedimientos periodontales. Muestran pérdida ósea más marcada y tienen menor capacidad de regenerar encía, ligamento periodontal y hueso alveolar. Así, estos polimorfismos no solo retrasan la reparación, sino que también aumentan la vulnerabilidad frente a la progresión de la periodontitis y a la pérdida del soporte dental. Ahora bien, la periodontitis es una enfermedad multifactorial. El biofilm bacteriano es el factor inicial, pero no explica por sí solo la enfermedad. El resultado final depende también de la genética del huésped, que puede amplificar o limitar la inflamación, y los factores ambientales como el tabaco, la diabetes e incluso el estrés. Por ejemplo, en la periodontitis agresiva hay una clara evidencia de la influencia genética, sobre todo en pacientes jóvenes con alteraciones en los neutrófilos. En cambio, en la periodontitis crónica, el papel de la herencia es más difuso, pero sí contribuye juntos en el estilo de vida. Esto nos ayuda a entender por qué hay personas que con la misma en general desarrollan formas mucho más graves que otras. Diversos estudios han identificado polimorfismos que aumentan la susceptibilidad del periodonto. Citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 4, interleuquina 10 y TNF-alfa. También hay factores de regulación como los receptores de vitamina D o ciertos antígenos como el HLA. Y también hay receptores celulares como el FcγR2 y el FcγR3b, que afectan la función de los neutrófilos. Además, existen síndromes hereditarios poco frecuentes, como los que encontramos acá, que confirman la relación directa entre mutaciones genéticas y periodontitis severa. Y aunque sé que no suenan comunes, nos recuerdan que la genética puede condicionar profundamente la respuesta del periodonto. Ahora bien, llegando a lo más importante, ¿qué podemos hacer en la práctica clínica para reducir este riesgo? Primero que todo, tenemos que hacer una detención temprana. Tenemos que preguntar antecedentes familiares y observar signos iniciales en pacientes jóvenes. Segundo, sería hacer un control estricto de placa bacteriana. También hay que hacer una educación en higiene oral y profilaxis profesional periódica. Por ende, también tendríamos que hacer controles mucho más frecuentes, cada como 3 a 4 meses en pacientes con predisposición genética, para detectar problemas antes de que avance. El cuarto serían terapias antimicrobianas, locales o sistémicas en casos de periodontitis agresiva, para contrarrestar la susceptibilidad heredada. La clave está en personalizar la atención. Un paciente con carga genética positiva necesita un seguimiento distinto al de alguien sin riesgo aparente. En conclusión, la herencia es un factor de riesgo decisivo en la periodontitis, pero no actúa sola.
Nuestros genes predisponen, pero son nuestros hábitos y nuestro entorno lo que deciden si la enfermedad se manifiesta o no. Por eso, la periodontitis no se puede entender únicamente como un problema de bacterias. Es el resultado de la interacción de genes más ambiente más hábitos. En resumen, la genética carga el arma, pero los factores modificables jalan el gatillo. Si trabajamos en prevención, detención temprana y control de los factores de riesgo, incluso un paciente con predisposición hereditaria puede mantener su periodonto sano. Espero que este video les haya servido para informarse más sobre el tema. Muchas gracias.